y agradeciendo muchísimo la presencia de todos ustedes, de queridos amigos y familiares de Chantal, de alumnos y alumnas de los cursos del Patria, agradeciendo la presencia de Daniel García Delgado, de Flaxo Argentina, gracias Daniel por estar. Agradecemos muy especialmente este tiempo que se ha hecho Chantal Mouffe y su amigo Edgardo Moca para charlar con nosotros. Bienvenidos aquí, bienvenida a la Casa Patria, es un placer para nosotros tenerte aquí. Vamos a contarles un poquito cómo está pensada la dinámica. La idea es que Edgardo y Chantal mantengan un diálogo. ¿Nos dejamos parados? ¿Listo? Mantengan un diálogo abierto alrededor del último libro de Chantal Mouffe, Por un populismo de izquierda. Y después de ese diálogo entre ellos, que nosotros vamos a presenciar, que vamos a tener el privilegio de presenciar, vamos a hacer otro tiempo, otro momento de preguntas abiertas para que ustedes también puedan dialogar con Chantal y con Edgardo. En algún momento me van a hacer una seña, aquí vamos a interrumpir un minutito el diálogo para que se acerque Oscar Parrilli, el presidente del Instituto Patria, que los quiere saludar, para saludarlos y saludarnos, y después seguirá ese conversatorio. Edgardo Moca, su último libro es El antagonismo argentino, es un politólogo y periodista argentino que además es docente de nuestros cursos, un querido amigo de todas nuestras casas, lo hemos tenido en nuestros comedores y en nuestras casas a través de 678, ha sido asesor de Cancillería Argentina, es fundador de la revista Horizontes del Sur, es columnista permanente de Página 12 y La Tecla Ñ, ha escrito numerosos artículos y libros, y El antagonismo argentino, que es su último libro, está aquí en el hall del Patria para quienes quieran comprarlo y tenerlo y poder leerlo y disfrutarlo. Edgardo va a estar charlando con Chantal Mouffe. Su último libro es Por un populismo de izquierda, de la editorial Siglo XXI, que también está aquí disponible. Ella es filósofa y politóloga belga, profesora de teoría política y relaciones internacionales de la Universidad de Westminster, Londres. Allí dirige el Centro de Estudios para la Democracia. Es autora de numerosas obras en torno a lo político, agonística, pensar el mundo políticamente, todos temas de interés de quienes pasan por esta casa. Y con nuestro querido compatriota Ernesto Laclau ha escrito Hegemonía y Estrategia Socialista, y junto con él ha sido, y ella sigue siendo, asesor y referente de movimientos de emancipación como es el movimiento Podemos de España. Así que un lujo que nos damos, un privilegio poder escucharlos en tiempos de mucho dolor, pero también de mucho activismo político aquí en Argentina. Muchísimas gracias por estar. Edgardo, adelante. Bueno, buenas tardes. Ha sido y es un día de mucha emoción. Nos hemos pasado unas cuantas horas actualizando desacuerdos con Chantal, compartiendo una experiencia que siempre es muy agradable, que es la conversación intelectual cargada de afecto, cargada de respeto mutuo. Yo no, por más que no quiera dar vueltas antes de entrar en tema, tengo que decir que yo soy lector de Chantal y de Ernesto Laclau desde tiempos muy considerables. Yo creo que el libro Hegemonía y Estrategia Socialista de los dos es un libro que no puede dejar de leer, tampoco por un populismo de izquierda desde ya, pero Hegemonía y Estrategia Socialista, en mi opinión, marca un antes y un después en el pensamiento transformador. Es un libro que le habla a toda una generación que en el caso argentino venía de una dura derrota. Estamos hablando del 85, ¿no?
que bueno, en la recuperación de la democracia y teniendo por detrás el fantasma del terrorismo de Estado y de la dura derrota sufrida en los 70, leer un libro que revisa la historia del pensamiento revolucionario, del pensamiento popular, y la revisa con una profundidad crítica y al mismo tiempo con un rescate de los valores, de los ideales que animaron las grandes luchas del siglo XX. Y yo creo que enseñando una gramática, enseñando una forma de hablar de política, una forma de pensar la política, con la tradición maquiaveliana, por más que en el libro no esté explicitada, después lo estaría en muchos de los textos posteriores de Chantal Mouffe, pero un llamado a pensar la política como el curso, como el fruto de la contingencia, de la incertidumbre radical. A veces se dice es un momento incierto de la política. En la política el momento es siempre incierto. Yo la miro para ver si me aprueba y sigue. Entonces, después se produce la revolución de la razón populista de Ernesto Laclau, revolución que todavía sigue siendo objeto de tratamiento, no de tratamiento hacia el pasado, sino de pensamiento actual, de pensamiento para las tareas que cada uno de nosotros considera que tiene en sus países. Y por el otro lado, Chantal Mouffe pasa a desarrollar un flanco que ya estaba presente en Hegemonía y Estrategia Socialista, que es pensar la política como antagonismo, la política como agonismo, es decir, como ese antagonismo que las instituciones democráticas pueden canalizar para evitar que se convierta en guerra civil y autodestrucción. Y yo, para no irme demasiado por las ramas, quiero decir lo que más me impresiona de este fenómeno de la escritura de Chantal Mouffe, el retorno de la política, de agonística, en torno a la política. Acá en las editoriales argentinas tuvieron la idea de traducir los títulos de dos libros de Chantal casi iguales. Uno es el en torno a la política y el otro es el retorno de la política, pero los nombres verdaderos no son tan parecidos. En esa literatura, que ya estamos hablando de los años 90 y de los primeros años del siglo en el que estamos, Chantal va a hacer una alerta, si se quiere, dramático desde el punto de vista de la izquierda. Después vamos a conversar un poco de la izquierda, que es un término que lo tenemos ahí meneado y actual. Un llamado dramático en relación al futuro de Europa. En este libro Chantal va a advertir de entrada que su objeto, su horizonte inmediato es Europa, y Europa occidental. Dice, Europa del Este también podría sumarse al análisis, pero la experiencia comunista la llena de facetas particulares. Por eso Chantal está concentrada en Europa occidental, en este libro, pero la concentración viene de muchos años a esta parte, en el sentido de lo que fue dándose a partir de mediados de los años 90, que es el crecimiento de las llamadas fuerzas políticas antisistema, de las derechas ultranacionalistas, xenofóbicas, tendencialmente autoritarias, que fueron empezando a alcanzar un relieve electoral. Cuando el tono de la descripción de lo que pasaba en Europa era el miedo, el estupor por lo que estaba ocurriendo, y lo que estaba ocurriendo era un debilitamiento de las fuerzas políticas tradicionales, la centroizquierda y la centroderecha europea, a manos de estas nuevas fuerzas con ese discurso agresivo. El llamado era, el planteo era: esto puede ocurrir que aparezcan elementos aventureros, líderes sin ningún tipo de pruritos político-ideológicos, y con promesas tan espectaculares como peligrosas, porque hay un debilitamiento de lo político. Europa, y no solo Europa, pero ella se concentra en ese espacio, en esa experiencia, ha entrado en la era de la pospolítica. ¿La pospolítica qué es? La pospolítica es la pretensión de que la política se reduzca al consenso, y que el único ámbito de la política son las instituciones
previstas para la construcción y maduración de consensos. Lo que no es consenso debe ser erradicado de la política. De alguna manera es el resultado, es el balance del resultado de la Segunda Guerra con la caída de los autoritarismos, y con el tiempo el gran parteaguas que va a señalar Chantal en toda su obra y subraya mucho en esta última, es el parteaguas de la década del 70, de fines de la década del 70 y principios de la década del 80, en la que el capitalismo produce la transformación del capitalismo de posguerra, preocupado por la cuestión de los derechos sociales, capaz de promover iniciativas, desde ya un capitalismo productivo, un capitalismo basado en la industria, basado en la intervención estatal, basado en un tipo de acuerdo entre las clases, el famoso neocorporativismo en el cual trabajadores, empresarios y estados acordaban las condiciones de trabajo y acordaban la satisfacción básica de las necesidades materiales. Ese capitalismo empieza a desaparecer, es larga la historia, pero con la crisis del petróleo, con la suspensión de la conversión del dólar en oro en Estados Unidos, y va a dar lugar a un nuevo tipo de capitalismo, a una nueva formación hegemónica, en los términos de Chantal Mouffe, la formación hegemónica neoliberal, que tiene podríamos decir, su superestructura política en un sistema de alternancia política. Sobre esto hay todos los que hemos pasado por las aulas de ciencia política, tenemos más conocimientos de estas cosas que de muchas que serían de más interés. Esta es una de los acentos que se subrayan permanentemente. Digamos, este modelo europeo, que en Argentina se considera el punto más alto de llegada de la civilización política, basado en partidos que convergen en el centro. Chantal en todas estas obras que estoy reseñando así rápidamente, habla del consenso centrista, el consenso hacia el centro. Es la época de la tercera vía en Gran Bretaña, con Tony Blair como su personaje principal y Anthony Giddens como su proveedor ideológico. Y es una época donde vamos a tener un paisaje en la mayoría de los países, yo diría en casi todos los países de Europa Occidental, con partidos de centro-derecha y partidos socialdemócratas que se autodefinen como centro-izquierda, pero con la peculiaridad de que cuando gana electoralmente la centro-derecha hay un gobierno de centro-derecha, y cuando gana la centro-izquierda también hay un gobierno de centro-derecha, con algunas, en todo caso, con diferencias secundarias. Todo este desarrollo es el diálogo, no es que Chantal Mouffe plantee las cosas así, no la voy a responsabilizar por el modo en que estoy caracterizando las cosas, pero lo que quiero es tratar de recuperar el espíritu de eso que era un aviso en la segunda mitad de los 90, era una llamada, era una alerta. Hoy tenemos de eso los resultados prácticos. ¿De qué? Los resultados prácticos del hecho de que la socialdemocracia no modificó sus concepciones esencialistas, dice Chantal Mouffe, es decir, la concepción de que las transformaciones van a venir automáticamente por la crisis del capitalismo y la conciencia que de esa crisis tomen los trabajadores, esencialista porque ven los trabajadores una especie de sujeto portador automático de determinadas conductas políticas. Todo el trabajo de Chantal Mouffe y también el conjunto y el no conjunto de Laclau apunta a desterrar esa creencia en leyes inexorables y en poner la política en el terreno de la indecidibilidad, en el terreno de aquello que debe ser construido, y que debe ser construido discursivamente, es decir, que la palabra política es la que organiza, la que asigna funciones, la que aborda tareas, y no una especie de repertorio previamente escrito que ya tiene asignados los roles de cada sujeto colectivo. Entonces, esa obra, yo decía el otro día, pensando la suerte que tengo de estar en esta reunión por muchos motivos, pero también por la lectura atenta de este texto, porque estamos consultando sobre la crisis del neoliberalismo a una autora, a una teórica que habló de esta crisis cuando esta crisis estaba en ciernes, cuando esta crisis todavía no había producido las cosas graves que hoy empiezan a ocurrir, no solo en Europa, pero también en Europa.
la teoría que alertó sobre la inevitable decadencia de la pospolítica y la irrupción necesaria de fuerzas que hacían peligrar los estatutos de la democracia liberal europea, le da en este caso autoridad para poder hablar, para poder permitir que hoy conversemos sobre esto que está ocurriendo. Esto que está ocurriendo, ¿a qué me refiero? Al crecimiento de fuerzas de derecha nacionalistas autoritarias en Francia, en Alemania, en el Reino Unido, y podría ser una larga lista, y la novedad que ha surgido en el medio entre esas obras que mencionábamos y esta última es que ya no hacemos solamente la recensión de aquellas fuerzas que discuten al sistema desde las derechas autoritarias, sino que han crecido en un conjunto de países de Europa fuerzas que cuestionan el sistema, que cuestionan la hegemonía neoliberal desde posiciones populares. Recién se hacía referencia al vínculo de Chantal con Podemos. Podemos podríamos decir que es un hijo adoptivo de la literatura de Laclau y de Chantal Mouffe. Es un hijo adoptivo, y no solamente por declaraciones públicas que pueda hacer Pablo Iglesias o Íñigo Errejón, sino por las líneas finas de la elaboración de la política de ese partido. Pero no se trata solamente de Podemos. En el libro Chantal va a hacer un énfasis especial en la experiencia de Jeremy Corbyn, en la experiencia del Reino Unido. Una experiencia que tiene unas analogías, esto también es de mi cosecha, no la comprometo tampoco en esto a Chantal, un proceso político que tiene algunas afinidades con lo que nosotros hemos vivido y seguimos viviendo en la Argentina, porque Jeremy Corbyn es un líder político surgido de las entrañas de uno de los partidos tradicionales, el partido tradicional de los trabajadores británicos. Y al mismo tiempo, su liderazgo ha motivado el surgimiento y el desarrollo de una fuerza llamada Momentum, una fuerza de una gran composición juvenil, que no está, por lo menos no todos sus miembros, no todos sus militantes son parte del laborismo. No son todos parte del laborismo, ni todos los laboristas son Momentum, pero en ese cruce, en esa amalgama, están haciendo una fuerza con la tradición histórica de las grandes luchas de los trabajadores británicos y con la frescura y la renovación que viene de sectores que son los hijos de la crisis del neoliberalismo. Entonces, en esas instancias que son, recién decía Claudia, del dolor y la esperanza, cuando uno hace la lista de las esperanzas de nosotros, de las esperanzas nuestras, de los militantes de Cristina, de los militantes del Frente para la Victoria, o cualquiera de los nombres que la imaginación está empezando a hacer circular, Frente Patriótico, el Frente Ciudadano, los militantes de todo eso, tenemos en lo que está pasando en algunos países en Europa, una especie de fenómeno en el cual mirarnos, no iguales, no fenómenos iguales, pero fenómenos que forman parte de la misma familia. La familia que es hija de una cosa que Chantal Mouffe dice en la página 2, apenas uno abre el libro, está empezando a leer la introducción, una frase como para que entremos en tema es: estamos en la crisis de la formación hegemónica neoliberal. Esa frase se puede hacer un congreso con esa frase, porque cuando nosotros hablamos este lenguaje y decimos cosas parecidas, en general entre nuestros escépticos, entre nuestros compañeros propensos a las depresiones, aparece una mirada como diciendo: ¿y este de dónde salió? ¿De qué está hablando? ¿Qué es eso de la crisis de la formación económica hegemónica neoliberal? Si el neoliberalismo gobierna en casi todos los países del mundo, e incluso en los países nuestros, que veníamos desafiando con mucha fuerza el proyecto neoliberal, ha habido involuciones quizás en los países más decisivos de ese anillo de fuerzas que resistió al neoliberalismo. Sin embargo, si uno levanta un poco más la cabeza y mira un poco más allá de nuestras fronteras, de las fronteras de la patria y de las fronteras de la patria grande, ve que hay cosas que se están moviendo con mucha fuerza. Hace poco yo leí y publiqué en la revista Horizonte del Sur un texto con un diálogo entre Chantal Mouffe y Jean-Luc Mélenchon,
que realmente es un texto emotivo, porque uno sabía que pasaban cosas en Europa, pero un candidato francés que dice que hay que recuperar la verdadera tradición francesa que está en la Revolución de 1789 y en la figura de Robespierre, y eso no era un acto de una secta marginal, sino que era un acto numeroso, masivo, combativo. Dice, bueno, y después ya Luc Mélenchon estuvo a no sé a cuántos puntos, a 2 puntos de entrar en la segunda vuelta, que hubiera sido más o menos la posibilidad de tener un gobierno diferente en Francia, porque a la ultraderecha todavía se le gana en Francia las segundas vueltas. Entonces, bueno, y hay una serie de desarrollos que tiene el libro, pero el libro tiene la peculiaridad y la especificidad de ser un libro que hace teoría en la coyuntura, ¿no? Eso lo remarca Chantal, que es la forma en que decía Althusser que escribía y que pensaba Maquiavelo. Maquiavelo no era un elaborador de grandes sistemas omniexplicativos donde estaba todo, sino que Maquiavelo miraba la política, miraba la realidad de su patria, una patria que todavía no estaba constituida y que él se había propuesto la tarea de que hubiera una patria en el territorio de Italia. Y el pensamiento yo lo voy a decir un poco autorreferencialmente, es el pensamiento que a mí me gusta leer. Digo, hay grandes textos actuales, incluso muy interesantes, con muchos aportes, pero que a veces tienen la peculiaridad de distanciarse tanto de la verità effettuale de la cosa, para citarlo a Maquiavelo, de la verità effettuale. Se van per la immaginazione delle cose e no per la verità effettuale. Es decir, hay muchos que imaginan la política, que dicen cómo tendría que ser la política para que los seres humanos viviéramos bien, que imaginan el estado perfecto, la polis ideal, que dan las reglas, a veces reglas técnicas, abundantes en nuestras carreras de ciencia política, sobre cómo tienen que estar organizadas las instituciones, cómo tiene que ser asegurada las mayorías, las minorías, la formación de acuerdos. Todo muy bien, pero todo muy lejos de lo que realmente ocurre. Para una generación como la mía, que hizo la escuela secundaria mientras estaban todos los dictadores que a ustedes se le ocurran en los años 60, Onganía, Leviton, Lanuse, y a la mañana ahí en un colegio de Morón nos enseñaban cómo era la Constitución Nacional, cuáles eran las leyes que garantizaban las libertades individuales. Es una situación esquizofrénica a la que un sector de la teoría política parece inclinada. La literatura que ustedes van a encontrar cuando lean el libro no tiene nada que ver con eso. No hay ninguna república perfecta, no hay ninguna consejería sobre cómo hacer unas instituciones que funcionen, sino que hay una mirada crítica sobre un mundo en crisis. Una mirada que también es sumamente optimista, que no quiere decir una mirada ilusa, es una mirada optimista a la Gramsci, es una mirada optimista que no se priva del escepticismo y del pesimismo de la razón a la hora de cuestionar las propias propuestas. Yo quería simplemente después de esto abrir la conversación, porque Chantal ha venido al país por el Congreso de la Claxo, ¿verdad? El Congreso de la Claxo se ha hecho muy famoso. Yo no sé por qué, me parece que por algo que ocurrió el lunes especialmente. Pero afortunadamente eso que ocurrió el lunes hace que nosotros podamos hoy poner este encuentro hermoso bajo la referencia de una conversación política que está circulando. Yo le voy a preguntar a Chantal, ¿qué pasa con esto de la antinomia derecha-izquierda, la izquierda? No sé qué ganas tenés de hacer lío, como dice el Papa. Bueno, mire, para contestar, bueno, en primer lugar quisiera hacer una anotación respecto de algo que Acércate más. tú dijiste. ¿Quieres tener la mano? ¿Preferiste la mano? No, si funciona allá. Pero muy cerca. Muy cerca, sí. Porque que estoy de acuerdo, es la comparación que hacías entre Jeremy Corbyn y el kirchnerismo, porque es interesante, pero bueno, la última vez que estuve acá en Buenos Aires,
todavía no había, es mi primera venida en la Argentina macrista, porque la última vez que estuve acá fue en octubre del 1955 y era... De 2015. No, perdón. Entre la primera y la segunda vuelta. Bueno, era la ocasión de un homenaje, hubiera sido en realidad el momento en el cual Ernesto hubiera tenido 80 años. Entonces, bueno, para mí era muy importante celebrar esa fecha en Buenos Aires y gracias a la Secretaría de Cultura organizamos en el Centro Cultural Kirchner un magnífico homenaje donde vinieron gente de los países y uno de los actos fue una discusión entre yo y Íñigo Errejón y era el momento en el cual estaba desarrollándose justamente en Inglaterra, bueno, acababa de ser nombrado jefe del Partido Laborista Jeremy Corbyn, bueno, estaba evidentemente muy contenta, muy bien, y yo dije una cosa que iba exactamente de lo que está pasando en Gran Bretaña, es similar de alguna manera con lo que pasó con el kirchnerismo en Argentina, porque el kirchnerismo resignificó el sentido del peronismo a partir y Jeremy Corbyn está resignificando el sentido del laborismo. Entonces es cierto, y son dos experiencias muy interesantes, porque por ejemplo los otros populismos de izquierda, y voy a venir sobre esa cuestión de izquierda en un momento, nacen fuera de los partidos, ¿no? Podemos, la France Insoumise, pero las dos, la única experiencia, hasta ahora por lo menos en Europa, donde es un partido que se va transformando, la tradición está resignificada en un sentido, digamos, más progresista, más de izquierda, y en ese sentido, sí, es cierto, hay cosas muy interesantes de analogías entre el kirchnerismo y el laborismo de Jeremy Corbyn, ¿no? Simplemente quería anotar eso. Bueno, la cuestión hay toda una discusión que yo tengo, entre otros, con Íñigo Errejón, respecto del populismo, cómo llamarlo, si él prefiere el populismo democrático, algunos prefieren populismo progresista, algunos hablan de populismo humanista, y yo en el libro explico en realidad por qué quiero hablar primero principalmente de populismo de izquierda. Bueno, antes de eso, en realidad es interesante, pero hay toda una discusión. Algunas personas me dicen, bueno, estoy de acuerdo con su proyecto, pero ¿por qué llaman eso populismo? ¿No? Entonces, ¿por qué simplemente no hablan? Bueno, es una resignificación de la izquierda. Otros dicen, no, aceptan la cosa populista, pero ¿por qué llamar eso de izquierda? Entonces, para mí tiene mucho sentido hablar de populismo de izquierda y explico mis razones, porque yo creo que eso es una manera de resignificar el sentido de la izquierda para distinguir una nueva estrategia, porque yo quiero insistir de que, y eso evidentemente es algo, la perspectiva que adopto de la posición que desarrolla Ernesto en la razón populista, donde él dice el populismo no es un régimen, el populismo no es una ideología, el populismo es una estrategia discursiva de la frontera política, ¿no? Entonces, por ejemplo, allá eso automáticamente quiere decir que se sitúa en lo que yo llamo una concepción disociativa de la política, que la política consiste en establecer una frontera. Y en ese sentido, por ejemplo, distingo mi posición de la posición que es dominante en la teoría democrática, que es una concepción asociativa de la política, ¿no? Que la política es el campo de la acción en común,
y básicamente donde vamos a tratar de establecer el consenso y el campo de la libertad. Eso es la visión que domina en teoría política democrática. Y entonces está la otra tradición que tiene su origen en Maquiavelo, ¿no? Que dice la sociedad es dividida, siempre en los humores de lo grande y del popolo va a haber un antagonismo, y nosotros evidentemente en hegemonía nos situamos claramente en esa posición. Estamos diciendo, para entender la política hay dos conceptos fundamentales: el concepto de antagonismo y el concepto de hegemonía, es decir, es una concepción disociativa. Si uno no se sitúa en una concepción disociativa, no puede realmente entender el populismo, porque el populismo se trata de establecer una frontera, pero la especificidad del establecimiento de la frontera populista, y eso es la diferencia que, con el marxismo, porque el marxismo también establece una frontera. Eso, contrariamente, por ejemplo, el liberalismo, ¿no? Por ejemplo, el liberalismo y lo que tú decías, la postpolítica, no hay frontera, ¿no? Tony Blair decía, ahora somos todos de clase media, no podemos estar de acuerdo. Eso evidentemente es negar lo que llamo la postpolítica. Pero el marxismo establece una frontera, pero es entre capital-trabajo, ¿no? La clase obrera y el proletariado y la burguesía. Bueno, nosotros decimos que hay otra manera de establecer la frontera que es más adecuada, digamos, para la sociedad actual, que es de establecerla sobre la base de los de abajo y los de arriba, el pueblo contra la oligarquía, ¿no? Así que eso es lo que eso dice, el populismo es eso, es una estrategia discursiva de construcción, de cómo se construye la frontera política. Una vez dicho eso, evidentemente la manera como se va a definir pueblo y los de arriba, la oligarquía, digamos, la casta, evidentemente puede haber maneras muy distintas. Por eso es que la perspectiva antiesencialista, que nosotros también desarrollamos en hegemonía y estrategia social, es fundamental, porque si uno parte de una posición de ciencia, el pueblo está allá, es un referente empírico, y entonces evidentemente uno no entiende que ese pueblo puede ser construido de maneras distintas, ¿no? Y eso, por eso es que nosotros decimos, hay un populismo de derecha que va a construir el pueblo de una manera, digamos, que finalmente va a restringir la democracia, una manera nacionalista, xenófoba, pero también hay otro, y desgraciadamente en general, cuando uno habla de populismo, la gente piensa que el populismo es eso, pero el populismo también puede consistir en construir un pueblo de una manera mucho más expansiva, como diría Gramsci, ¿no? Donde, contrariamente al populismo de derecha que ve los inmigrantes como necesariamente parte de los adversarios, que es el caso, por ejemplo, de Jean-Luc Mélenchon. La diferencia entre Jean-Luc Mélenchon y Marine Le Pen en Francia es que para Marine Le Pen el pueblo, es importante ver que en realidad de los dos lados hay un impulso democrático, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Si uno va a entender cómo hay que hacer para oponerse al populismo, y en realidad, bueno, quiero insistir que ese libro es una intervención política, no lo digo realmente, pero que está basado evidentemente sobre todo un endamiaje teórico, pero es una intervención política que para mí es urgente, porque hoy día estamos en un momento, como tú lo dices, referencia de crisis de la hegemonía neoliberal, crisis que puede tener soluciones tanto en una manera autoritaria, si gana el populismo de derecha, pero también puede servir para expandir la democracia. Pero de todas maneras, lo que tienen en común tanto el populismo de derecha como dice, es de reclamarse de la democracia. Nosotros vamos a darle una voz al pueblo. Pero el problema es que ese pueblo, construido evidentemente a la manera de Marine Le Pen, una de derecha, es un pueblo que se limita a los nacionales, construido en términos en general étnicos, y entonces va a defender la democracia, pero restringiéndola. Mientras que el populismo de izquierda va a defender la democracia
no para limitarla, sino para extenderla, para tener, digamos, mucho más personas que van a ser consideradas como parte del pueblo, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, por eso es que yo creo que es muy necesario poder distinguir entre las maneras como se va construyendo ese pueblo. Y es allá donde la categoría de izquierda me parece importante, ¿no? Y por ejemplo, con Íñigo en la discusión, yo siempre le decía, porque él decía, no, populismo es suficiente, populismo, decía, bueno, si tú estuvieras en Francia, tú no podrías decir eso, porque el populismo también es Marine Le Pen, ella también construye un pueblo, y es necesario indicar la manera como se construye ese pueblo, ¿no? Entonces, por eso, y a mí me parece que hablar de populismo democrático no conviene, porque como hay una voluntad de dar democracia también, de dar voz al pueblo. Yo creo que todo tipo de populismo tiene necesariamente una dimensión democrática. Y yo diría también al revés, que toda democracia tiene una dimensión populista. Porque finalmente democracia es demos kratos, ¿no? En griego. Bueno, demos es el pueblo, bueno, es el poder del pueblo, pero para que haya poder del pueblo tenemos que tener un pueblo. Entonces hay una dimensión de construcción del pueblo que es necesaria en la democracia. Entonces decir que populismo democrático, o otros hablan de populismo progresista, pero bueno, desgraciadamente, por ejemplo, en Francia ya no se puede hablar de progresismo porque eso lo ha capturado Macron. Macron se presenta, bueno, yo soy las fuerzas progresistas y contra de las fuerzas, digamos, regresivas del populismo. Para gente como Macron, tanto populismo de derecha como de izquierda son las dos fases de la misma moneda antidemocrática, ¿no? Entonces yo creo que justamente hay que luchar contra eso y decir que, bueno, que en realidad hay que reconocer, y yo insisto mucho sobre eso, porque yo que evidentemente, como tú lo hiciste notar, mi reflexión se elaboró a partir de la coyuntura actual en Europa Occidental, pero yo creo que hay aspectos que pueden ser útiles para otros casos y definitivamente para América Latina, ¿no? Pero, entonces, como lo decía, yo realmente creo que estamos en un momento muy importante, que a la posibilidad de intervención para dar una salida, digamos, igualitaria, digamos, de izquierda a la crisis neoliberal, pero para eso hay que entender exactamente qué significa ese populismo de derecha y por qué es que hay una cantidad de gente que están atraída, que votan para esos partidos. Y hay una tendencia que a mí me parece muy peligrosa en muchos países, considerar de que, bueno, es la cosa de los deplorables de Hillary Clinton, ¿no? La gente que vota para Trump, y uno tiene exactamente lo mismo en Francia con la gente que vota por Marine Le Pen o en Inglaterra con la UKIP, esos no son atrasados, son los racistas, son intrínsecamente homófobos. De alguna manera, algunos van a decir, no hay que hablar con esa gente, ¿no? Es como Macron habla de la lepra populista, así que es una enfermedad, es una enfermedad que llega así, es como una cosa del tiempo, ¿no? Biológico, pero entonces, si es el caso, ¿cómo va a luchar contra eso? ¿Entiendes? ¿Cómo luchas con un mal tiempo, una inundación que ven? Yo creo que hay que entender exactamente cuál es la manera como esos partidos, a partir de una reivindicación, que es una reivindicación para tener una voz. Yo siempre digo, lo dije en el Claxo y lo repito acá, hay un eslogan de los indignados que siempre me ha parecido muy adecuado. Ellos decían, nosotros tenemos voto, pero no tenemos voz. ¿Me puedo interrumpir Sí, con una que va en la misma sí. dirección? En tren de disputar ese territorio imaginario que ha sido provisoriamente capturado por las derechas que reivindican la raza, la etnia, la nación. ¿Cómo ves vos el problema, la mirada populista, digamos, la mirada populista de izquierda, en tu terminología,
sobre el problema nacional en Europa, porque a mí me ha tocado conversar con gente, podríamos decir, del palo, gente que está en la misma búsqueda, y cuando uno menciona que en España, en Italia, en Francia hay un problema nacional, la otra persona retrocede espantada. Dice, no, acá en Europa lo nacional, mejor no hablemos porque se nos fue un poco la mano con los nacionalismos allá por la década del 30 en España, en la década del 40 con la guerra, ¿no? Ahora, yo veo, no sé si estás de acuerdo, que en Europa ha reaparecido un problema nacional, porque la estructura de poder que hoy rige la vida de los italianos, de los alemanes, de los franceses, de los españoles, es una lógica de poder manejada de alguna manera por una tecnoburocracia que vive en Bruselas y que en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional realmente escribe las constituciones reales de esos países, porque si yo quiero tener el déficit fiscal como una herramienta para hacer política social, no puedo hacerlo porque me lo impide la constitución material de la burocracia de la Unión Europea. Hay un problema nacional. O sea, nosotros podríamos discutir con las derechas desde el punto de vista de la defensa de los intereses nacionales de España, de Francia, de Italia. ¿Te parece que sí o no? Bueno, sí, pero yo eso en realidad es cierto que para mí me parece, y tengo los mismos problemas con un cierto tipo de izquierda que considera de que la nación es necesariamente algo derechista, ¿no? Que uno no, por ejemplo, Jean-Luc Mélenchon está muy criticado por en sus meetings ahora cantar la Marseillaise, no, eso únicamente Marine Le Pen, únicamente la derecha. Hay todo, eso es un problema, digamos, que es fundamental para mí, es uno de los problemas que encuentro con un cierto tipo de izquierda, porque acá en realidad quiero terminar el argumento sobre la izquierda. Cuando yo hablo de izquierda, yo hablo de la izquierda en el sentido axiológico, el tipo de valores que debe. Pero evidentemente hay otro sentido de la izquierda, porque si uno habla izquierda, bueno, los grupos que se llaman de izquierda, ¿no? Entonces, como que hay intereses que son fundamentalmente de izquierda, que cuando se trata de una perspectiva esencialista, en ese caso, claro, yo creo que para mí, en ese sentido, estoy de acuerdo con cuando podemos decir, nosotros no queremos que nos califiquen de izquierda o de derecha, porque entonces, cuando nos califiquen de izquierda, nos pueden la ultra izquierda. Y nosotros no somos así, nosotros queremos, y eso me parece muy importante para el populismo, es la cosa que se llama la transversalidad, ¿no? Nosotros queremos dirigirnos también a la gente que vota tradicionalmente Partido Popular, que no se considera como de izquierda, pero que están sufriendo los efectos de las políticas del PP, los efectos de las políticas de austeridad, y nosotros pensamos que podemos ganar esa gente en esta cosa. Estoy completamente de acuerdo. Por eso es que yo estoy de acuerdo que hay una cierta manera de entender la izquierda que yo realmente no quiero seguir eso. Bueno, está la izquierda realmente existente, llamámoslo, bueno, y en Argentina en realidad es específico porque, si bien entiendo, en general la izquierda son los trotskistas acá, ¿no? Bueno. Sí, trotskera. Así que, bueno, no, si eso es la izquierda, entonces yo definitivamente no soy de izquierda. Pero hay otro sentido de la izquierda y eso me parece que hay que rescatarlo porque eso es una cosa intemporal que no depende de condiciones. Finalmente la izquierda es la defensa de ciertos valores. La justicia social, ¿no? la igualdad, la soberanía popular. Para mí eso es la izquierda. Entonces, por eso es que cuando yo hablo de populismo de izquierda, es un populismo que, contrariamente al populismo de derecha, va a defender ese tipo de valores. Y, allá vuelvo a tu cuestión, la cuestión nacional es muy importante, es un terreno que hay sobre el cual hay que luchar, porque uno no puede decir, bueno, entonces el populismo de derecha sí, ellos pueden dedicarse a reconocer la importancia de la nación, pero un populismo de izquierda no, eso no, nosotros somos internacionalistas, nosotros no tenemos fronteras, y bueno, es cierto que es una concepción muy arraigada en
izquierda realmente existente, ¿no? Para referirnos a los movimientos. Y eso me parece muy peligroso. Pero allá es porque yo tengo toda una reflexión en el libro sobre el papel de los afectos en política, ¿no? Y allá justamente me parece que el problema de la izquierda realmente existente podemos dar la izquierda entre comillas, ¿no? Podemos en realidad utilizar eso como serían comillas. Bueno, ellos son racionalistas, piensan que en el campo de la política únicamente hay que dar argumentos, que todo lo que es movilizar las pasiones, que no, eso sí, no, eso únicamente lo hace la derecha. Entonces ellos dejan todo un terreno a la izquierda, a la derecha, porque yo creo que, y eso es un poco una de mis obsesiones en todos mis libros, insisto mucho sobre el rol de las pasiones en política. Por pasiones entiendo algo muy específico, que son los afectos comunes. Los afectos comunes que están en juego en la constitución de identidades colectivas. Porque un punto también central en mi reflexión es que las identidades políticas son siempre colectivas. Y eso también es una explicación por la cual el liberalismo no puede entender la política, porque para ellos es cosa, el individualismo metodológico, ¿no? Hay que salir siempre individuos. Todo lo que es identidad colectiva, para ellos no existen. Y eso es un problema, porque la política consiste en crear identidades colectivas. Y en la creación de esas identidades colectivas, la movilización de los afectos es fundamental. Es decir, bueno, en nuestro trabajo, tanto a mí como a Ernesto, hay una gran influencia desde hegemonía del psicoanálisis, ¿no? Y por ejemplo, me parece que una cosa importante de Freud era él insistía sobre lo que era el investimiento libidinal, ¿no? Que existía alrededor del sentimiento de nacional. Y yo creo que bueno, hay que reconocer eso y hay que partir de una antropología política que sea realista. Hay que partir de la gente tal como son, ¿no? Y por ejemplo, así es que siempre me he opuesto a Bergman y su postnacionalismo. Ya nosotros tenemos que abandonar, no hay que abandonar nuestras particularidades y hay que crear, por ejemplo, una identidad europea postnacional. Eso no funciona. No funciona. La gente, para ellos, la nación es algo importante. Pero, de nuevo, si uno está en una perspectiva no esencialista, en francés se llama el roman nacional, la narrativa nacional puede construirse de manera muy distinta. Por ejemplo, una cosa interesante en Francia ahora es que hay una especie como de lucha con Jeanne d'Arc. ¿No? Jeanne d'Arc es un símbolo muy importante en la historia francesa, pero ella puede ser vista como una heroína de la derecha o de la izquierda. Y entonces, realmente, Marine Le Pen y el Front National han tratado de acaparar a Jeanne d'Arc, ¿no? No, esa es una historia. Pero uno puede construir otra narrativa en la cual la presenta al contrario, como una persona. Y yo creo que es importante meterse. Uno no puede dejar el terreno de la nación al populismo de derecha. Y yo siempre he defendido lo que llamo el patriotismo de izquierda. Porque yo, aparte de eso, he tenido cantidad de discusiones con la izquierda, entre comillas, y particularmente, por ejemplo, con amigos que tengo o sea, bueno, yo reconozco que es más difícil establecer un patriotismo de izquierda en Austria o en Alemania que en Francia, ¿no? Porque los franceses tienen una gran, y bueno, les insisto, yo no soy francesa sino belga, ¿eh? No creo que estoy acá reivindicando algo especial para los franceses. Pero los franceses tienen la Revolución Francesa, así que pueden construir una narrativa muy importante, una tradición. Creo que hay también aspectos horribles, negativos en la historia francesa, pero si no pueden realmente decir, no, la gran tradición de la Revolución Francesa, ellos tienen una ventaja respecto de los alemanes, respecto de los austriacos, pero aún
en los países como Austria, por ejemplo, yo les decía, bueno, sí, hubo ese episodio, digamos, trágico, pero ustedes, por ejemplo, tienen el austromarxismo, tienen la experiencia de la Viena Roja. Hay siempre, yo creo que no hay ningún país donde uno no pueda rescatar en la historia unos momentos gloriosos, digamos, progresistas. Entonces lo que hay que hacer es construir otra narrativa, ¿no? Y no dejar toda la cosa de la nacional para que la gente pueda sentirse orgullosos de una manera, digamos, de izquierda, progresista. Bueno, aunque una palabra como le decía ahora me suena mal desde que Macron la capturó, pero es difícil de encontrar. Si hay alguien que tiene una idea acá, es decir, un adjetivo por el cual no puede reemplazar progresista, la agradecería, porque yo estoy tratando de evitar el término, pero bueno, no encuentro ningún otro para reemplazarlo. Pero sí, ustedes entienden lo que quiero decir, ¿no? La importancia de tener una narrativa, no, para mí la cosa nacional, bueno, a ese nivel también, ¿no? Pero a un nivel así más prosaico, podríamos decir, hay que reconocer que hoy día, y creo que por mucho tiempo, la nación es el centro fundamental del ejercicio de la democracia. Es allá donde los ciudadanos pueden tener una voz, bueno, claro. Entonces decir esa cosa de decir no, hay que construir unas identidades postnacionales, no, es decir, bueno, tal vez, no sé, algún día puede llegar, pero hoy día la cuestión de la nación es importante. Y es otro punto, eso está ligado a lo que dijo sobre los afectos. Hay que hablar a la gente donde está, ¿no? A partir de tratar de entender cuáles son sus problemas, y a partir de eso entonces tratar de construir unas nuevas identidades. Y otro problema de cierto tipo de izquierda, entre comillas, es que ellos llegan a la gente y así, ellos tienen la verdad, ¿no? Ellos dirán, no, pero ustedes no se dan cuenta que tienen falsa conciencia, explotados, falsa conciencia, nosotros les vamos a iluminar, ¿no? Así, bueno, está bien. Entonces, por ejemplo, bueno, mucha gente cuando dice, mire, uno no puede llegar a la gente y decir, el capitalismo, hay que ser anticapitalista. Sí, claro que yo soy anticapitalista, pero sí, eso tiene que ser, uno tiene que motivar a la gente, por ejemplo, a partir bueno, mostrar que sus problemas, eso es un punto importante, por ejemplo, la diferencia entre populismo de derecha y de izquierda, porque digamos, y eso, yo sé, por mi experiencia con la gente de la France Insoumise, yo sé que la manera como ellos, por ejemplo, logran y han logrado en las últimas elecciones recuperar votos que eran antes para Marine Le Pen, iban, por ejemplo, y creo que son votos en partes especiales donde prácticamente muchos antes eran comunistas, han sido abandonados por el Partido Socialista, son áreas de Francia, particularmente la Picardie y el Nord, donde, bueno, han destruido la desindustrialización, no tiene nada. Y entonces, bueno, Marine Le Pen va y habla con esa gente y les dice, sí, yo entiendo sus problemas, pero ustedes son los inmigrantes, ¿no? Sí, los servicios sociales, sí, los inmigrantes. Ella construye justamente el antagonismo con los inmigrantes. Entonces, claro. Entonces, la France Insoumise va, habla con esa gente y porque algunos hasta critican a Mélenchon en la France Insoumise para ir a hablar con esos deplorables, ¿no? No, esos tienen lepra, no hay que acercarse. Ellos van, tratan de entender, sí, bueno, entonces, y hacerles entender que sus problemas no vienen de los migrantes, sino de los grandes transnacionales, y entonces, bueno, yo tengo un amigo allá, François Ruffin, que es muy activo, y que me decía, es interesante de ver en la discusión, de alguna manera, que como cambian, ¿no? Mira, sí, bueno, sí, tienes razón sobre eso, y que muchas veces, a la fin de la discusión, usted tiene razón, voy a votar por usted. No, claro, pero es una cuestión de pedagogía, ¿no? Decir, pero para eso hay que aceptar de que, bueno, hay que tener un discurso distinto, narrativa, pero hay que partir de entender
cuáles son los problemas de la gente, cómo están construidos, y a partir de eso ir transformándolo, ¿no? No venir con una verdad, ustedes no se dan cuenta que el capitalismo, no, eso no funciona. Cuando digo que hay que hablar con la gente dónde está, para sus problemas, eso me parece fundamental, ¿no? Y actuar sobre sus afectos. Pues por eso es que yo creo que la cosa nacional sí es muy importante. Te transmito algo que ya hablamos en privado, pero que quiero escuchar con los presentes aquí, con los compañeros, tu reflexión. Vos decís en el texto, en el libro, que la conquista de una hegemonía distinta, una hegemonía alternativa al neoliberalismo, no presupone necesariamente la ruptura con las instituciones democrático-liberales. ¿Por qué no explicas un poco? Primero a mí. Sí, bueno, está bien. Porque yo, en realidad, la tesis que defiendo en el libro es que esa estrategia, digamos, ¿no? Porque, insisto, es una estrategia, no es un régimen. Si un gobierno, por ejemplo, si Podemos, Sociedad Francesa Sumisa o Jeremy Corbyn, que siguen una estrategia de populismo de izquierda, llegan al poder, no van a establecer un régimen populista. Eso no hay un régimen populista. Eso me parece muy importante. Van a establecer, por ejemplo, el tipo, no se trata de establecer una hegemonía populista, pero establecer una hegemonía que va a permitir la radicalización de la democracia, ¿no? Crear instituciones en lo cual recuperar la democracia para radicalizarla. Entonces, esa estrategia de populista de izquierda, yo la llamo una estrategia de reformismo radical, porque yo creo que es importante ver que dentro de lo que uno entiende en el poder, ¿qué es la izquierda? Bueno, la izquierda entonces hay, o sea, la izquierda reformista, Partido Social Demócratas, que hoy día ni siquiera merecen ese nombre porque son partidos social liberales, o si no está la ultraizquierda, ¿no? Los trotskistas, los revolucionarios, los que quieran. Bueno, y tal vez una de las razones por las cuales ciertos populistas no quieren identificarse con la izquierda es porque dicen, nosotros no queremos ser identificados ni como socialdemócratas ni como ultraizquierda. Entonces dicen, bueno, no aceptamos ese label de izquierda. Bueno, yo digo, no, hay que aceptar el label en la medida en la cual uno lo entiende como los valores, pero también aceptar de que es otro tipo, es realmente una resignificación de la izquierda. En realidad, una vez, bueno, en la discusión que tuve con Jean-Luc Mélenchon que tú publicaste, él dice una cosa que a mí me gusta mucho, dice, fédérer le peuple pour refonder la gauche. Fédérer, ¿cómo se dice? ¿Federal? No, fédérer le peuple, ¿cómo se dice? Fédérer, ¿no tiene palabra en español? No, fédérer, unir, bueno, la fédérer, sí. No, pero usted, a ver, federar, existe federar, sí, claro, bueno, también existe, entonces. Federar el pueblo para refundar la izquierda, ¿ves? Entonces es ligar la dimensión del pueblo por la populista, pero el objetivo es pensar e imaginar una manera de izquierda distinta, que no sea ni el puro reformismo de los socialdemócratas ni la cosa revolucionaria. Entonces, por eso es que yo hablo de reformismo radical, es decir, es un reformismo que consiste en realidad en hacer lo que André Gorz llamaba reformas no reformistas, es decir, que son reformas que tienen como objetivo no simplemente digamos, mantener el sistema actual, ponerle un poquito de parches, ¿no? Sino una transformación, pero que se va a hacer a través de lo que Gramsci llama una guerra de posición, es decir, a través de las instituciones democráticas, ¿no? Y que realmente son, no es involucrarse con las instituciones para transformarlas profundamente. Y yo estoy defendiendo la tesis que eso es posible,
porque decir la ultraizquierda, no me gusta el término de ultra, pero bueno, la izquierda revolucionaria piensa que no, ese sistema hay que destruirlo, no es posible, digamos, realmente tener el Estado, hay que abolirlo, porque el Estado se puede transformar. Es decir, yo no creo eso, el Estado es la configuración de relaciones de fuerzas que se pueden transformar, ¿no? Entonces me parece muy importante ver que se puede al interior del marco, lo que llamo liberal democrático pluralista, es decir, es la democracia representativa, porque hay algunos que dicen que la democracia representativa hay que abolirla porque no puede haber democracia. Dicen que es un oxímoron la democracia representativa, ¿no? Que la democracia no puede ser representativa, que hay que ser participativa. Yo no estoy en contra de formas de participación, claro, me parece que la democracia puede enriquecer en distintas formas, pero que un elemento de democracia representativa es absolutamente necesario. Entonces, eso es... y las instituciones, bueno, del Estado de Derecho, porque después de todo, cuando uno habla del régimen liberal democrático, bueno, en Europa, tanto en Francia como se habla la forma de la república, ¿no? Eso en realidad es la manera de decir que las instituciones democráticas, el Estado de Derecho, la separación de los poderes, la defensa de los derechos humanos, que es el elemento que viene del liberalismo político, y eso de elementos que vienen de la tradición democrática, que son la igualdad y la soberanía popular. Porque en uno de mis libros, La paradoja democrática, yo defiendo la tesis de que lo que nosotros en Occidente llamamos democracia es en realidad una democracia particular, que es una democracia que viene de la articulación de la tradición del liberalismo político y entonces yo estoy defendiendo la tesis de que el liberalismo político es muy importante. Yo en ese sentido estoy muy cercana a la tesis de Norberto Bobbio, ¿no? que Bobbio defendía la tesis, decía de un socialismo liberal, quería decir. Decía que el socialismo puede ser, evidentemente, el socialismo, no el socialismo, digamos, soviético, ¿no? Pero ciertas formas de socialismo pueden ser realizados dentro de un sistema liberal y además un socialismo no quisiera realmente abandonar el marco liberal político, porque eso me parece que es muy importante hacer la distinción entre el liberalismo político y el liberalismo económico. No es la misma cosa y no van necesariamente juntos, a pesar de que tratan de decir no, que no puede haber liberalismo político si no hay liberalismo económico. Eso no es cierto, es una articulación y es posible desarrollar, digamos, mantener las formas de liberalismo político y estar crítico del liberalismo económico. Entonces, eso es cuando mi idea del reformismo radical, es decir, es dentro del marco de las instituciones, digamos, de la democracia pluralista representativa, transformar las formas hegemónicas. Pues hay que distinguir dos niveles de ello. Hay el nivel justamente que uno puede llamar de régimen o de gobierno, pero entendido gobierno no en el sentido de la ciencia política, sino mucho más amplio, que son, y dentro de eso tú siempre tienes la posibilidad de varias formas hegemónicas. Por ejemplo, nosotros, y tú hacías referencia a eso también al principio, tuvimos después la posguerra, hubo un primer tipo de hegemonía, la hegemonía que uno puede llamar socialdemócrata, el Estado keynesiano de bienestar. Después hubo la ruptura, Reagan-Thatcher, que instalaron una nueva hegemonía. Bueno, acá quiero insistir para clarificar, porque creo que una cosa que tú dijiste puede ser mal interpretada. Para mí eso no es algo que... es una intervención política, ¿no? Uno trata de hacernos creer que en realidad esa transformación está ligada a transformaciones tecnológicas. No, claramente la instalación del neoliberalismo fue un acto político. Una revolución, se podría decir. Sí,
la revolución, con un pequeño eje, no un grande eje, no hay revolución bolchevique. Pero sí, fue una ruptura hegemónica, pero una ruptura hegemónica que vino de intervenciones políticas, ¿no? Es decir, no es una cosa que... o que viene porque, por ejemplo, los neoliberales tratan de decir, no hay alternativa al neoliberalismo, porque el neoliberalismo, bueno, es una consecuencia del desarrollo de las fuerzas productivas, técnicos y todo eso, bueno, entonces ya como uno se va... No, hubo claramente una intervención política. Y entonces lo que estoy diciendo en ese libro es que ahora estamos en un momento en el cual existe la posibilidad, porque hay esa crisis del modelo neoliberal, de tener otra intervención. Y en realidad digo una cosa que, bueno, puede ser un poco provocadora. Yo digo, bueno, que hay que aprender de Margaret Thatcher y hacer lo mismo que Thatcher, pero en el sentido inverso, ¿no? Porque ella puso fin a la hegemonía socialdemócrata pero ella muestra, en realidad me parece interesante el ejemplo de Thatcher, porque ella muestra justamente cómo es posible, sin poner en cuestión el marco, digamos, liberal democrático, transformar profundamente las relaciones de fuerzas y crear otra hegemonía. Entonces, si ya lo pudo hacer en el sentido, digamos, reaccionario, ¿por qué no lo podíamos hacerlo, pero en ese sentido de democratizador, ¿no? Y que eso no implica poner en cuestión la democracia, porque uno de los grandes ataques que hay hoy día, bueno, supongo que es lo mismo acá en Argentina, pero en Europa es increíble, presentar todas las fuerzas populares como un peligro para la democracia, ¿no? No, esos son necesariamente ponen la democracia en peligro. Entonces, bueno, mientras que yo en el libro argumento no solamente un populismo, no es un peligro, sino al contrario, es la salvación para la democracia. Porque realmente lo que hay que hacer, hoy vivimos en regímenes postdemocráticos, se llaman democráticos, pero ya no tienen nada democrático. Entonces hay que recuperar la democracia y hay que extenderla, y eso es lo que el proyecto de un populismo de izquierda. Bien. Bueno, muchas gracias por esta primera parte. Qué privilegio escuchar de ella su concepción de la izquierda. Creo que fue muy tranquilizador, nos sentimos muy expresados y creo que hay muchas preguntas. Ahora vamos a abrir a 2 o 3 preguntas, que es el tiempo que nos queda. Me resisto a la sugerencia que hacen mis colaboradores siempre que lo hagamos por papelito, porque si no la gente se extiende. Yo creo que una de las experiencias democráticas más importantes es que podamos hacer preguntas y reflexiones breves. Forma parte de nuestra educación democrática. Así que vamos a dar el micrófono para 3 o 4 intervenciones breves que permitan esas 3 o 4 intervenciones, que Chantal nos pueda dejar una reflexión final. Seguramente está dando vueltas entre nosotros cuánto de lo que dijiste explica el fenómeno Bolsonaro y explica el fenómeno Macri. Vamos a ver si salen las preguntas y si no, veremos qué preguntas salen. Un aviso, no voy a decir aviso parroquial porque me retan. Pues no sé. Un aviso para los alumnos y alumnas de los cursos de formación política y historia. Está Ana María a la salida con los diplomas, con los certificados, quienes no lo hayan retirado. También están los libros de Chantal y de Edgardo. Así que vamos con las preguntas. Alejandro se presentan brevemente y hacen la intervención breve. Gracias. Bueno, yo soy Leo Torino, de Mendoza, abogado, bueno, un poco de Mendoza y un poco de aquí. Con respecto a esa forma de tomar dentro de la democracia, hacer un reformismo no reformista a partir de las instituciones democráticas existentes, la pregunta mía sería ¿cómo hacer? Porque también ha habido otros del populismo de derecha. En la misma Alemania nacionalsocialista, el canciller Hitler llega a través de los sistemas democráticos que existían en ese momento. Es decir, que también esa manera, a través de instituciones preestablecidas,
ha sido utilizado por el populismo de derecha. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es el límite? ¿Cómo hacer para no caer? Porque evidentemente eso degeneró en el caso que estoy poniendo en algo que no fue democrático, ¿no? ¿Cuál es el límite? ¿Cómo sería la forma en que imagina para no caer en algo parecido, en que una cooptación, digamos, lo que fue en aquel caso a partir de las instituciones, pero que se mantengan siendo democráticas para el populismo de izquierda? Disculpa, Chantal y Edgardo, ¿prefieren que reunamos varias preguntas? Reunir varias sería mejor para el tiempo. Gracias. Alejandro, la siguiente. ¿Cómo estás, Chantal? ¿Cómo estás, Edgardo? Gonzalo Semería, de la Universidad Nacional de José C. Paz. Te quería preguntar, Chantal, ¿qué podemos hacer desde el campo popular cuando a nivel de la política los otros con los que intervenimos no nos consideran adversarios, sino que nos consideran enemigos? ¿Cómo podemos actuar desde el campo popular en esta dimensión? Gracias. La que sigue, Alex, por allá atrás. ¿Qué tal? Juan Carlos Rubas, Universidad de Buenos Aires. Yo le quería consultar algo que ya había conversado con usted hace unos meses por mail, justamente con el tema de la filosofía política y el estudio del populismo, de la teoría de la CLO como método de análisis político de los fenómenos populistas. Si usted cree que puede trasladarse a otros ámbitos de estudios sociales de los populismos, como puede ser el caso de la criminología. Hay un fenómeno llamado la criminología que se denomina populismo penal. Yo hace unos meses le hice llegar un trabajo mío, bueno, no sé si pudo leerlo, me había dicho que lo había recibido. Pero más allá de eso, quería saber cuáles son sus reflexiones, así como la filosofía republicana o el liberalismo, la democracia deliberativa, han criticado los fenómenos sociales del populismo penal, que en Argentina podría traducirse en movilizaciones como el fenómeno Bloomberg. Si usted cree que pueden construirse populismos penales de izquierda que tengan respuestas progresistas a los temas de orden y seguridad, que son temas justamente ahora, por ejemplo, con el fenómeno Bolsonaro que están en debate. Bueno, hacemos una primera ronda de respuestas y después seguimos con las preguntas. ¿Hay alguna allá atrás? Entonces, ahí está, ya te vimos, León, ya te vimos siempre preguntar. Y Leila, León y Leila en la segunda y última rueda. Bueno, voy a empezar por la última, pero supongo que en realidad espero que Edgardo tenga más que decir sobre eso, porque yo realmente no entiendo lo que es esa cosa del populismo penal. Así que tal vez es algo específico a la Argentina, pero no le puedo contestar porque no tengo idea de lo que es ese. Pero Edgardo probablemente va a poder contestar. Bueno, las otras. Bueno, la primero, la cosa de Hitler. Bueno, mire, evidentemente Hitler llegó al poder por procedimientos democráticos. Pero la primera cosa que hizo cuando llegó al poder fue también poner fin al Estado de Derecho y a las instituciones justamente, bueno, se llaman republicanas, pero evidentemente no va a ser el objetivo de un populismo de izquierda, porque el populismo de izquierda, contrariamente, bueno, aunque yo quiero decir, no necesariamente el populismo de derecha va a seguir la ruta fascista, ¿no? Porque eso es una cosa sobre la cual también me interesa decir algo, porque yo estoy muy en contra de una tendencia hoy día de decir, te digo fascista, todo lo que es, y poner en la misma categoría fascismo una serie de fenómenos de populismo de derecha que no tienen nada que ver, ¿no? Pero, honestamente, para mí hoy día en el campo, digamos, político, el único personaje que uno puede clasificar como fascista es Bolsonaro. Ese sí es definitivamente un fascista, pero Trump no es un fascista, y por ejemplo me parece muy incorrecto presentar a Bolsonaro como un Trump tropical, ¿no? Es mucho peor, eso no es la misma cosa, ese es un fascista.
pero Trump no es un fascista, Marine Le Pen no es un fascista, la mayor parte, Salvini no es un fascista. Y uno siempre ve, pero esos partidos, bien, algunos partidos, bueno, por ejemplo el Partido de la Libertad austriaco, cierto que hubo algunos nazis, pero es decir, los partidos evolucionan, ¿no? Realmente. Y entonces hoy día, evidentemente, me parece absurdo. Bueno, partido neonazi. Esos partidos no son neonazis. Por eso es que a mí, yo insisto sobre la categoría populismo de derecha, que es una cosa nueva y que hay que tratar de entender y que es demasiado una solución de facilidad al fascismo. Entonces, bueno, si es el fascismo así y no sabemos, eso es el regreso de la pesta marrón, ¿no? Entonces, lo hablaba antes, es un fenómeno como naturaleza vuelve, y entonces uno qué va a hacer sobre eso. Y también en ese caso no hay nada que entender, porque es una cosa que nos cae del cielo así, pero bueno, entonces hay que protegerse, hacer un cordón sanitario, pero sobre todo, y esto me parece muy importante, es una cosa muy fácil para los defensores del orden establecido, porque, y sobre todo para los partidos socialdemócratas, porque una de mis tesis es que uno de los grandes responsables del desarrollo del populismo de derecha son los partidos socialdemócratas, que han abandonado la clase obrera, ¿no? Entonces son ellos que han creado el terreno para el éxito de esos partidos. Pero entonces, sí, es el retorno del fascismo, pero no tienen por qué hacer una autocrítica, ¿no? O sea, no, nosotros somos los buenos y bueno, pero están estos malos, así no. Mientras que sí quieren realmente entender las razones del desarrollo, tendrían que hacerse la autocrítica. Entonces es muy fácil decir, no, el fascismo. Entonces, bueno, para regresar a la pregunta, evidentemente hay una... Es cierto, Néstor en su libro La razón populista dice, bueno, hay muchos tipos de populismo, Hitler era un populista, Mao era un populista, así que justamente es importante ver cómo se pueden ser articulados, pero realmente eso indica que no necesariamente el populismo puede... aún populismo de derecha gente que llega al poder puede después instaurar un régimen fascista, ¿no? Pero no necesariamente. Por ejemplo, yo no creo que Marine Le Pen, si llega al poder, va a querer romper con todas las instituciones republicanas y entonces, bueno, pero sí existe ese peligro, evidentemente, pero el populismo de izquierda, cuyo objetivo es de radicalizar la democracia, evidentemente no va a acabar con las instituciones del Estado de Derecho. Así que realmente yo no creo que el ejemplo del nazismo y de Hitler sea, y es muchas veces utilizado, no, pero mira, ¿a dónde llevo eso? Sí, bueno, también ese movimiento, pero no necesariamente, también hubo otras formas de populismo y por ejemplo, no dice nada sobre la evolución necesaria, no hay evolución necesaria, ¿no? Así que me parece que decir que, bueno, y bueno, ¿cómo puede evitar eso? Bueno, no es cuestión de establecer, decir, evidentemente lo que se necesita es instituciones democráticas fuertes. Y bueno, eso tal vez, por ejemplo, hablamos del caso de Brasil, uno de los problemas que permitió es que había un tal descrédito de las instituciones de la democracia, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, después del golpe que le hicieron a Dilma, y después, bueno, Temer era alguien que no tenía ninguna legitimidad democrática. Entonces, se creó una condición que permite, ¿cierto? Cuando las instituciones democráticas se debilitan, evidentemente se crean condiciones donde gente así puede llegar al poder. Pero yo no creo en absoluto que sea un peligro que exista con el populismo de izquierda. Al contrario, me parece que justamente el populismo de izquierda crea condiciones que impiden de que haya una deriva hacia el populismo de derecha, ¿no? Y entonces ellos, al contrario, van a reforzar las instituciones democráticas. Eso me parece. Bueno, la otra
Bueno, eso sí es cuando los adversarios no te tratan como enemigo. Eso es una gran cuestión y evidentemente no hay respuesta, pero lo que llamo la democracia agonista evidentemente requiere que los oponentes se traten mutuamente como adversarios y no como enemigos. Pero ¿qué pasa cuando uno trata al otro como adversario y que el otro lo trata como enemigo, ¿no? Y bueno, desgraciadamente en América Latina es muchas veces el caso. Por ejemplo, bueno, para no hablar de Argentina, en el caso de Venezuela, por ejemplo, eso fue uno de los problemas fundamentales, porque la derecha nunca aceptó la legitimidad de Chávez, nunca. Nunca, desde el principio, además para ellos era un mestizo, ese tipo, ¿cómo es posible? ¿No? La oligarquía consideraba de que era increíble que ese señor estuviera en el poder. Entonces, trataron, bueno, un golpe de Estado y todo eso. Entonces, y evidentemente eso crea una situación que de alguna manera forza, y fue peor evidentemente con Maduro. Entonces, eso crea, si uno no puede tratar una oposición como adversarios si los tratan como enemigos, entonces claro, se polariza de una manera muy peligrosa y lleva a formas de autoritarismo, eso es evidente, claro. Esos son problemas, pero ojalá haya solución a ese tipo de problema, ¿no? Pero evidentemente, sí, eso requiere que el adversario, bueno, que el oponente lo trate a uno como a un adversario. Bueno, yo soy especialista en populismo penal. No, a ver, yo creo que hay que delimitar, aprovecho la pregunta porque hay que delimitar el populismo como una expresión que tiene tantos significados como autores la han usado, de una determinada concepción de la formación de una frontera política, que es aquello a lo que se han dedicado Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. Digamos, eso es una gramática de la política, el populismo. No cualquier cosa que se diga populista, no cualquier cosa que se reconozca en la televisión como populista encaja en este sistema complejo que se nutre de la lingüística, que se nutre del estudio del discurso político, del psicoanálisis. La palabra populista, como muchas otras palabras en la política, tiene un significado según quién la usa y contra quién. Ahora, populismo penal, que es el uso, yo diría que el populismo penal es el agravio que le hacemos desde las posiciones de defensa de las garantías y de los derechos a esa cosa tan aberrante y tan desgraciadamente abundante en nuestras sociedades, que consiste en tener siempre una solución fácil para problemas complejos, una solución drástica para problemas para problemas a los que las soluciones drásticas empeoran. Es decir, el populismo penal es el punitivismo, es la idea de que las personas que delinquen se pasan todo el día estudiando derecho penal y se dan cuenta que si en lugar de 5 años las penas se hacen más duras y pasan a ser de 8 años, el delito no conviene, digamos. Es una idea antropológica un poquito berreta. El populismo penal en general es el uso de un problema real que vivimos en las sociedades modernas, en las sociedades contemporáneas, en las sociedades capitalistas, que es el crecimiento de una subcultura que es producto también de lo que el Papa llama el descarte, es decir, de aquello que no tiene cabida en el mundo legal, de aquello que no tiene cabida en el modo correcto de ser, en el modo convencional de ser, y es imposible, digamos, el primer dato del populismo penal es que promete soluciones para un problema que no lo tiene. Es decir, se puede mejorar la política de control de daños, de aislamiento de los sectores delictivos, pero no se puede eliminar el problema de la seguridad. Para eliminar el problema de la seguridad, una terapia sería que no existiera la propiedad, que no existiera la mercancía, que no existieran aquellas cosas que hacen
al deseo nunca satisfecho de poseer lo que uno no posee. Y eso se resuelve por vías legales en un gran porcentaje, y después hay gente que lo resuelve por vías no legales. Ahora, después hay gente que lo resuelve por vías no legales que están legalizadas por las prácticas, por los medios de comunicación y por la ideología dominante. Así que el populismo penal es el modo de ser de la derecha en materia penal. Pero yo quería... Hay que cerrar el... porque Cristina los está esperando, no sé. Pero que espere. Sí, adelante. No, termino con esto. El tema del antagonista, el tema del adversario, del enemigo que no quiere reconocerse como adversario y que persiste en ser enemigo, o como decía Chantal, no tiene solución teórica. La única solución es práctica y es hegemónica, es tener la fuerza suficiente en todos los niveles, para no entrar en detalles que podrían llevarnos a lugares no queridos, tener la fuerza suficiente en todos los niveles para evitar que se comporten como enemigos. Es un problema de fuerza. Bueno, muchísimas gracias tanto a Chantal como a Eduardo. Pedimos disculpas por las preguntas que no vamos a responder. Va a venir el doctor Parrini a saludarnos ahora, y con ese saludo vamos a dar por cerrada la charla, porque las está esperando arriba Cristina, a Edgardo y a Chantal. Lo recibimos acá. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Ya sé que han iniciado. Bienvenidos a todos al Instituto Patria. Ustedes saben que esta institución, la presidenta honoraria es la compañera Cristina Fernández de Kirchner, que en el año 2015 nos pidió a un grupo de compañeros que era necesario crear, formar un espacio de reflexión, de debate, de discusión de ideas, que básicamente diera cuenta de todos los procesos nacionales y populares que se venían dando en América Latina a partir del año 99, cuando la asunción de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela, y luego lo sucesivo que ya todos sabemos, con Lula, Néstor, bueno, todos los procesos, y que era necesario crear un espacio de reflexión, de debate, de discusión, como está tan de moda ahora, de autocrítica también, que siempre es pegarle al que está al lado, ¿no? Nunca uno, siempre. Y que diera cuenta de todos estos procesos y fundamentalmente que los explicara, le diera un marco conceptual, los defendiera y básicamente que lograra que queden en el corazón y en la mente de la mayoría de nuestros pueblos latinoamericanos. Obviamente, cuando uno ve lo que viene ocurriendo en América Latina desde el año 2013, con lo que fue la destitución de Mel Zelaya en Honduras, después lo que ocurrió con Lugo en Paraguay, bueno, lo que ocurrió en Venezuela, los ataques que tuvo en Brasil, en Ecuador, en la Argentina, nos damos cuenta que evidentemente todos estos procesos y todos estos avances iban a tener su contrapartida y su ataque del otro lado. Por eso hoy más que nunca es necesario que desde estos espacios políticos de reflexión, de debate, defendamos, conceptualicemos no solamente esos procesos que se dieron durante estos años, sino además la defensa de los líderes populares que ellos representaron, que en realidad son el objetivo de este nuevo Plan Cóndor que tenemos en Latinoamérica, instaurado con los nuevos, como dijo Cristina una vez, te recordarán, los fusiles mediáticos, a través de los medios de comunicación y de la justicia. En este marco, la verdad que es una gran alegría, un gran honor para nosotros que nos acompañe
En primer lugar, Edgardo, que es un compañero que está muy presente permanentemente en todas las actividades del Instituto Patria, que le damos las gracias realmente por acompañarnos a estar aquí, y obviamente a Chantal, que es una pensadora política importante, que la hemos leído y nos ha ayudado también un poco para abrirnos la cabeza. Así que muchas gracias, Chantal, también por venir aquí, por tus ideas y por fundamentalmente esto, ¿no? Nosotros pensamos que necesitamos abrelatas, abre cerebros, ¿no? Para que nos hagan pensar, razonar, ser críticos, tener pensamientos de análisis, y que fundamentalmente nos sirva para, como decíamos, ¿no? Defender, conceptualizar no solamente a todos los movimientos nacionales y populares de América Latina, que como todo pasa, ¿no? Son momentos. La historia tiene sus corsi y recorsi, decían, ¿no? Pero fundamentalmente lo que tenemos es que defender a nuestros líderes nacionales y populares que eso representan, porque en definitiva los atacan a ellos por lo que ellos representan. Así que bueno, nada más. Muchas gracias nuevamente a todos por estar en el Instituto Patria, y los dejo para que continúen con la charla. Muchas gracias.